Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales, Twitter @LACEoficial Guami, nuestro Facebook /LACEoficial Guami, nuestro canal en YouTube, Laboratorio de Análisis Social Estratégico, para que veas este y otros programas, y nuestro correo laceoficial@gmail.com. El día de hoy quiero decirte que tenemos un programa muy interesante. En realidad nos atañe a todos, porque todos la vivimos a diario y todos somos parte de ella, y estoy hablando de la seguridad. Y para hablar de este tema me acompañan en el estudio la maestra Alejandra Salado y el maestro Omar Elí Manríquez, ambos candidatos a doctor por la línea de procesos políticos del posgrado de la UAM Iztapalapa. Jóvenes, bienvenidos. Mucho gusto. Gracias. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Definitivamente el tema de la seguridad, bueno, es un tema que no se puede dejar pasar, es un tema que nos involucra a todos como sociedad, también por supuesto que involucra al Estado, porque él es el que tiene que procurárnosla. Entonces, vamos a arrancar el programa. O sea, ¿por qué es importante hablar de seguridad? Bueno, René, creo que la seguridad en estos días, bueno, hablando ubicándonos en el contexto latinoamericano, es uno de los temas más relevantes e importantes a tratar en la agenda política. Hay dos cuestiones o dos motivos que yo identifico, o al menos que son parte, digamos, que se comparte dentro de la literatura de seguridad, que son dos motivos importantes para tratar el tema. El primero es la cuestión de la discusión del concepto de seguridad, porque históricamente hemos manejado un concepto de una forma muy amplia y por lo tanto también muy ambigua de lo que es seguridad. Y es un tema importante definirlo, porque por medio de la cuestión del concepto se han justificado ciertas suspensiones a las libertades civiles de los ciudadanos, se han hecho guerras, se han declarado guerras. Entonces, de ahí es importante definir qué es la cuestión de seguridad. Por otro lado, otra cuestión importante es que en el contexto mexicano, a la par de que se ha incrementado la delincuencia común y el narcotráfico, si queremos entenderlo de esa forma, también ha aumentado la incapacidad de las instituciones para responder a este problema en que estamos viviendo. Claro. Entonces, bueno, si voy al primer punto, que es la cuestión del concepto. El concepto, si podemos definirlo, bueno, la noción de seguridad en esta cuestión de las nuevas ideas parte desde el siglo XVIII, se comienza a manejar. Sin embargo, lo podemos, los elementos para poder nosotros definirlo, lo podemos encontrar en un artículo que saca Arnold Wolfers en 1952, donde nos da una definición muy simple, pero a la vez, bueno, también es muy amplia. Nos dice que es la ausencia de amenazas de los valores adquiridos. Claro. Sin embargo, no nos dice qué tipo de amenazas ni qué tipo de valores. Entonces, aquí es donde, digamos que estaría un poco... Da paso como a la interpretación de qué amenazas y qué valores, de acuerdo a lo que cada estado entienda por eso, ¿no? Exactamente. Entonces... bueno, hay un trabajo que yo retomo, que es el informe que hace las Naciones Unidas en 1994, donde las Naciones Unidas lo divide y dice que la seguridad, y ellos lo definen como, bueno, la seguridad humana, en general está compuesta por dos componentes, bueno, tiene dos componentes. Y el primer componente sería, bueno, la libertad del miedo, de no tener miedo, ¿no? Y un segundo componente, libertad de la no necesidad, no tener una necesidad. Sin embargo, en el discurso incluso de las propias Naciones Unidas hemos visto que se enfoca simplemente al primer componente, que sería la libertad del miedo. Claro. Entonces, en este aspecto se ha manejado la cuestión de la seguridad. Pero bueno, en este informe, para hacerlo un poco más amplio, el concepto, bueno, se vuelve multidimensional. Entendido en esta... Sí, tiene que abarcar más cosas, y antes de eso, perdón por la interrupción, pero claro, el concepto de seguridad ha estado muy relacionado de entrada en un contexto internacional, ¿no? O sea, más que nacional, es un contexto internacional, y a esto viene la Declaratoria de Seguridad Nacional, ¿no? O sea, los estados, vamos a decirlo, a partir de la Guerra Fría, ¿no? Tienen una seguridad, bueno,
totalmente defensiva y ofensiva, o sea, dependiendo del dependiendo país, ¿no? de cuál de los dos países era, ¿no? Sí. Y sobre eso se movían las demás seguridades del planeta, ¿no? Entonces nosotros también tenemos un concepto de seguridad nacional que, bueno, es contra los ataques al Estado, ¿no? Pero como bien dice la maestra, no tenemos un concepto de seguridad, que ya terminó la Guerra Fría, ya no tenemos conflictos, ¿no? Ahora el conflicto es interno, en términos económicos, políticos, de salud, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos estás diciendo, ¿no? Que el concepto ahora se tiene que volver multidimensional y que abarque estos aspectos, porque estos aspectos son los que van a hacer que el país subsista o no, o sea, que pueda haber movilizaciones o no, o sea, que pueda haber un descontento social o no, hay una mayor cultura, etcétera, ¿no? Así es, bueno, como tú lo mencionas, durante el periodo de la Guerra Fría, la cuestión de seguridad se dedicó solamente, o al menos se refería a una seguridad del Estado-Nación, dejando fuera la seguridad de los ciudadanos. Entonces, por eso viene la propuesta, ¿no?, de un nuevo concepto de seguridad ciudadana, entendida la seguridad ciudadana como un bien social e individual en este sentido. Por eso, bueno, te digo, retomamos las dimensiones que nos da las Naciones Unidas, que nos da 7 dimensiones, donde nos dice que los ciudadanos, bueno, deben de contar, está la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la seguridad económica. Te doy un dato, bueno, una de las encuestas que hizo, que se hicieron en 2010, por la encuestadora Global Wealth Report, en 2010 nos saca el dato y nos dice que el 43% de la riqueza a nivel mundial está acumulada en el 1% de la población. Y bueno, eso es terrible. La desigualdad global. Total. Exactamente. Entonces, en este aspecto, bueno, cuando estamos hablando de seguridad económica, es que todos los individuos al menos tengan un ingreso remunerado y que, bueno, puedan vivir, o ya sea por una pensión, parte del Estado. Pero puedes cubrir tus necesidades básicas, ¿no? O sea, sin que te estés preocupando si vas a tener al otro día. Claro. Entonces, abrir un poco el concepto, no nada más ya la cuestión de la seguridad nacional o la seguridad pública, sino ver que hay otras dimensiones que son necesarias. Hay una dimensión en la cual me quiero enfocar, que es la cuestión de la dimensión de la seguridad política. La seguridad política es es que se garantice que los ciudadanos vivan en un estado y en una sociedad donde se garanticen los derechos humanos, simplemente. Entonces, dentro de los derechos humanos, un poco ya metiéndonos al tema electoral o de la democracia, dentro de los derechos humanos de la primera generación se encuentran los derechos políticos. El votar y ser votado, elegir y ser elegido, libertades de expresión. Entonces, es parte de los derechos humanos la cuestión de la seguridad, y cuestión que debemos de tomar... Su respeto e implementación, ¿no? Respeto e implementación. Entonces, bueno, en ese sentido hay que plantear un nuevo concepto que sea más amplio para... Y hablabas de la seguridad ciudadana y yo quiero contarte si la seguridad ciudadana se desprende de lo que decía sobre este informe de la ONU, de la seguridad humana, o son cosas diferentes. Ese es el punto de la cuestión de la ambigüedad, ¿no? La seguridad humana intenta abrir a otro tipo de dimensiones, y podríamos equipararlo a lo que ahora estamos planteando como una seguridad ciudadana. Claro. Pero ya de forma general. Porque en realidad, bueno, la cuestión de las Naciones Unidas define la seguridad como una preocupación por la vida y la dignidad humana. Claro. Así define seguridad humana. Entonces, nosotros lo que planteamos es una cuestión más en el aspecto ya de ciudadanía dentro de un Estado. Ok, sí. Más específico. O sea, ya no es guerra territorial, ahora es guerra ciudadana. Bueno, no guerra ciudadana, sino una recompensa al ciudadano. Vaya, que no tenga temor a salir a la calle, que no tenga temor de ver si va a tener dinero o no. Despreciar su opinión, claro, su opinión personal en cualquier momento, simplemente. Ok. Bueno, mira, esta multidimensionalidad del concepto, bueno, es muy interesante y creo que es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Yo al respecto quiero decir, ahora que se redimensiona el concepto de seguridad, la seguridad en México, ¿cómo estamos? O sea, realmente no estamos muy bien, ¿no? Y creo que esta multidimensionalidad nos haría mucho bien, ¿no? Claro. Sí, pues retomando
la pregunta que elaboró René y lo que señaló bien Alejandra, pues precisamente ha sido una tendencia a nivel mundial el querer hacer un acotamiento de la seguridad nacional como el concepto ancla de lo que es la seguridad. Y como bien lo señalas, ha sido muy focalizada al aspecto del miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros si tomamos, por ejemplo, en lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? A raíz de que implementa su política de guerra al terrorismo, ¿no? Que ese es el peligro que nosotros tenemos que tener como espejo con Estados Unidos para ahorita retomar el tema de la pregunta. Sí. Que ellos tienen el concepto anclado en la seguridad del Estado, dejando de lado a la ciudadanía, o sea, separando el concepto de seguridad de los ciudadanos y ubicándolo solamente en el Estado, a esta capacidad del Estado a no sentirse amenazado, y entonces ya cambian la legislación, crean nuevas instituciones, claro, para la seguridad. Digo, lo platicamos hace ratito fuera del aire. O sea, a partir del 9/11, bueno, cambió la seguridad de los Estados Unidos. Claro. Por consecuencia cambia la nuestra, ¿no? Claro. También como país de paso para los terroristas de entrada, ¿no? O la parte de la migración, etcétera. Uh-huh. Y una cosa muy importante que es un foco rojo. A partir de que la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas en esta cruzada de guerra al terrorismo, buscando la seguridad del Estado norteamericano, vulneran la seguridad de sus mismos ciudadanos, no solamente de aquellos que son catalogados como terroristas, ¿no? Y que bajo esta categoría pierden todos sus derechos, el habeas corpus o el derecho a no ser procesado o encarcelado de manera injusta, y si en caso de ser sometido a un proceso penal, tener un juicio justo, tener protección de la vida, de los derechos humanos dentro de las prisiones. También afecta a los mismos ciudadanos norteamericanos, que bajo esta ley pueden también incluso ser sujetos de detenciones arbitrarias. Claro. Ahora nos vamos al caso mexicano, ¿no? Como referente. Hace claro también comentamos fuera del aire que la modificación y estas iniciativas de la Ley de Seguridad Nacional van hacia ese sentido, ¿no? O sea, acotar la ley con un concepto de seguridad nacional y dejando de fuera las garantías y los derechos humanos, ¿no? Para, en un dado caso que haya alguna vulneración de seguridad nacional o estabilidad financiera, se puede aplicar un marco de suspensión de derechos civiles, ¿no? Por supuesto. Y entonces lo que vemos, bueno, con un concepto tan acotado y tan ambiguo y tan conveniente, ¿no? Para fortalecer el poder autoritario de un Estado, sí. Entonces se aplican un concepto que te permite socavar los derechos y precisamente la seguridad de los ciudadanos, porque en el sentido en que un ciudadano no tiene garantizada la seguridad ni siquiera de su Estado, ni siquiera protegerse de que sea sujeto de una detención arbitraria, como estos famosos levantones que hacen en las policías para presentar un chivo expiatorio, ¿no? Entonces se vulnera cualquier todo tipo de derecho, ¿no? Si no tienes derecho a la seguridad, no tienes derecho a la expresión política. Bueno, no estamos seguros en lo más mínimo, o sea, no estamos seguros de tener, por ejemplo, empleo, ¿no? Que te lo provee el Estado, ¿no? De entrada, o que te dé las posibilidades para tener uno, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos eso. Y tenemos un problema de inseguridad bastante grande, como lo han venido planteando. Entonces, la pregunta es, ¿nos encontramos ante un Estado fallido? Yo sé que te brinco un poco el concepto. Pero, ¿será posible que estemos frente a un Estado fallido? Yo sé que tiene muchas interpretaciones, pero a mí me parece, si no todo el Estado tal cual, bueno, pero si tiene repercusiones importantes que se pueden confundir con el Estado fallido, o pueden ser un Estado fallido. Bueno, si podría contestar esto, simplemente me refiero al artículo 1 de la Constitución, donde establece, bueno, el derecho de los ciudadanos o los derechos humanos, el de la garantía de los derechos humanos a los ciudadanos, y como actor responsable de garantizarlos se establece al Estado. Claro. Entonces, si en determinado momento se están violando los derechos humanos de los ciudadanos, el Estado está fallando desde esta perspectiva. Entonces, bueno, creo que sí, al menos las instituciones del Estado no están respondiendo a los problemas
que Sí, que están sucediendo. o que están sucediendo y que son más allá, que están más allá de la cuestión de la delincuencia común y del narcotráfico. Creo que todavía hay una cuestión que es más profunda, cuestiones de desigualdad, cuestiones por supuesto, de educación, de cultura. educación. Todas estas cuestiones, entonces sí es más profundo. El Estado mexicano entonces no se ha dado cuenta de que la inseguridad no está basada solo en el uso de las armas, sino viene desde abajo, ¿no? O sea, desde lo que decía la maestra, Claro. Más educación, de mejor calidad, ¿no? De mejor cultura, etcétera, ¿no? Sí, porque, perdón, no sé. Retomando la pregunta, como lo señalaba Alejandra, sí se ancla la cuestión de la seguridad en el aspecto de las libertades referidas al miedo y no se toma a las libertades respecto de las necesidades, entonces el concepto queda demasiado acortado, ¿no? Y por ejemplo, cuando una población o un grupo social o una comunidad no tiene ni garantizados servicios sanitarios ni la seguridad alimentaria por cuestiones de que el campo ha quedado Claro. en el abandono, Ya por mínimo, vamos a decir. sí, por mínimo, ¿no? Ni educación, entonces hablar ya después de derechos políticos ya es un poco un sinsentido, ¿no? Porque si no tienes garantizado la alimentación, la educación, un techo y una seguridad del Estado, entonces creo que después hablar de que puedas tener la capacidad de expresarte, de asociarte, de organizarte, Claro. y de políticamente, y de incidir políticamente ya queda descartado completamente. Es un proceso endémico, o sea, todos esos factores que acaban de mencionar son los que llevan a que la ciudadanía busque otras formas, ¿no? De procurarse algo, y eso es a través del crimen organizado, que está ávido de toda esa gente, descontento, que no tiene oportunidad de realizarse, ¿no? Creo que bueno, eso es un problema durísimo, pero creo que hablando... Vamos a hablar sobre el Estado. Creo que tiene un problema también muy fuerte sobre canales de información. A mí me parece que como pasó con los estadounidenses el 9/11, la información no fluyó de forma adecuada y no había una relación interinstitucional. Creo que aquí pasa exactamente igual, ¿no? Un ejemplo claro, Guerrero. O sea, este problema de Ayotzinapa que se fue haciendo y fue creciendo, etcétera, pero además con muchos canales, ¿no? El narcotráfico, los estudiantes, las cabeceras municipales, etcétera. Bueno, han dado el traste. No puedo creer que las instituciones no supieran. Eso responde a una falla en los sistemas de información, ¿no? Claro. Específicamente, creo, a la plataforma México, que aunque se mencionó con bombo y platillo y ahora sí, esta es la buena, no se ve. O sea, en el papel está, pero en la práctica no se ve. Claro, desde luego, y creo que el caso viene muy ad hoc, ¿no? Para demostrar que en un estado donde históricamente ha sido foco de muchos problemas sociales, abandono, y que no se pueden cubrir estas necesidades que deberían de incorporarse a un concepto multidimensional de seguridad, pues vemos este tipo de manifestaciones, resultado de esta inseguridad, tanto humana como en el aspecto de las seguridades y libertades que están garantizados en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, Guerrero es un foco de muestra de cómo opera un problema de este tipo cuando no se pueden garantizar seguridades mínimas para la supervivencia humana. Claro. Y de ahí la cuestión política y la cuestión estructural de narco, que ya es un problema que nos rebasa y que ya después sirve también como plataforma para decir, bueno, es que vamos ahora a implementar un estado policíaco por este tipo de problemas, ¿no? Oye, Ale, a partir de lo que estábamos planteando, ¿todo México está igual? ¿Vivimos en un clima de inseguridad? Bueno, René, creo que es complicado tratar a México de la misma forma en cuestiones de seguridad, y para ello, bueno, voy a dar algunos datos que salieron en la encuesta 2013 y 2014 sobre la victimización y percepción de la seguridad pública a nivel nacional. Y hay diferencias. Por ejemplo, el Estado de México sacó un 92.6% de percepción de los ciudadanos que consideran que se encuentran en un ambiente inseguro. O sea, 92.6%. Más, sin embargo, lo podemos comparar con la entidad que salió más bajo, que sería Yucatán, y me parece que también Hidalgo salió con números bajos. Yucatán sacó un 29.5%. Claro. Entonces, bueno, si comparamos el 25 con 96%, sí hay como 92, perdón, sí hay una diferencia sustancial. Una diferencia sustancial.
El punto con las encuestas es que, bueno, son encuestas de percepción. Claro. Y son encuestas sobre cuestiones de seguridad o de violencia. En este aspecto, nosotros no podemos hacer se están haciendo encuestas de percepción ciudadana sobre violencia en un ambiente de violencia, Claro. en un contexto de violencia. Y con la influencia que ponen los medios de comunicación para formar la opinión pública, eso también es un problema, ¿no? Claro, lo comentábamos contigo sobre que son hechas a base de percepciones, o sea, no hay un indicador claro, ¿no?, para tener datos confiables. Claro. Así es, y creo que ese es uno de los problemas que ahora podemos situar en el país, en este contexto que sobre todo ahora vienen las elecciones. ¿Qué tanto se garantizan entonces las cuestiones de los derechos políticos y sobre todo, bueno, esta cuestión de la seguridad, ¿no? De que el Estado garantice, ¿qué tanto el Estado garantiza la seguridad de los ciudadanos? Si bien el INE como institución es una entidad que es administrativa, el INE no se puede encargar de la cuestión de la seguridad. Claro. Porque no es su competencia. Entonces, como hemos escuchado en las declaraciones del propio consejero general Lorenzo Córdoba, dicen, bueno, va a haber elecciones en Guerrero, Michoacán, aunque no se garanticen los derechos políticos de los ciudadanos. Por supuesto. Bueno, Esto es una si contradicción. Sí, bueno, oiga, Por decreto. Exactamente, y se señala la autoridad administrativa, pero sin embargo, bueno, todo en su justa dimensión. Claro. El INE es una autoridad administrativa. Aquí el problema que estamos teniendo, el Estado no está garantizando la seguridad. No, por supuesto que no. Y en ninguno de sus niveles, como lo decíamos, o sea... Sí, ¿no? Y sin seguridad, ¿quién va a votar legítimamente? Claro. ¿No? Y además midiendo la violencia en un clima de violencia, no llegamos a ningún lado, ¿no? Vamos a estar como los colombianos, o sea, se nos hace regular la violencia y hasta cierto punto normal, ¿no? Lo cual es terrible. Así es, exactamente. Bueno, entonces, ese es el escenario que se prevé para este proceso electoral, y creo que sí la cuestión de la percepción de la seguridad y la cuestión de la confianza en las instituciones es un factor que está, digamos que va a tener gran importancia en la cuestión de un avance que se quiera tener o no. Claro. En cuestiones de la democracia o Claro. en cuestiones simplemente de las cuestiones electorales, de una rendición de cuentas. Bueno, Pero finalmente, como empezamos el programa, tenemos que hacer un chequeo sobre los valores en que se va a fundamentar la seguridad. Esta cuestión multidimensional de la seguridad, bueno, definitivamente es muy importante. Yo creo que el Estado debería como tenerla más presente, ¿no? Redefinirla y no dejar de lado este combate al crimen organizado, pero sí centrarse en las cuestiones económicas, en las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas, de derechos humanos, ¿no?, de alimentación, de ambiente, etcétera, que finalmente son el contexto que llevan a un clima de inseguridad. Claro, y en el sentido que lo señalaba la maestra Alejandra, si no hay una seguridad de tu propia vida, entonces es muy difícil que si no tienes esa garantía puedas ejercer el voto de manera libre, ¿no? Porque con la coerción que ejerce el crimen organizado y con la baja calidad que tiene el Estado para garantizarte la seguridad, entonces se convierte en un galimatías, ¿no? Claro, o sea, exacto. regularmente en contextos autoritarios vuelven a ganar aquellas fuerzas políticas que tienen el control. Oigan, pues muchísimas gracias por la plática, de verdad que ha estado muy interesante, la hemos desarrollado muy bien. Yo quiero invitar, a los dos quiero invitarlos otra vez a que regresen y sigamos hablando de esto. Bueno, la maestra Salado está haciendo su tesis precisamente sobre el concepto de seguridad, así que seguramente regresará a contarnos un poco más sobre el desarrollo de su investigación. Quiero agradecerle a usted que haya estado con nosotros. Le voy a dar nuestras redes sociales, el Twitter @LaceOficialWamit, así también el Facebook /LaceOficial Wami. Estamos grabando este programa desde los estudios Limón Canán bajo la tutela del ingeniero Ulises Juárez. Le voy a dejar el teléfono 3093-4527 para que se comunique con él si quiere grabar, si quiere algo de video, si quiere musicalización, lo que necesite. Este es el mejor estudio de la ciudad. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y a nombre de los que formamos LACE le agradezco que haya estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente.